Si tienes más de 40 años y notas que cada vez más de vez en cuando tu mente se dispersa y pierdes el foco al momento de concentrarte en una tarea, te complicas para organizar tu día o incluso te olvidas dónde dejaste las cosas por última vez, no ignores este vídeo, porque pueden ser alarmas de algo profundo que acecha. La enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia, representando entre el 60% y el 70% de los casos. La demencia es la séptima causa de muerte en el mundo y una de las principales causas de discapacidad y dependencia en las personas mayores. Sin embargo, al ser algo que no se puede evitar, se puede contrarrestar al máximo si se detecta a tiempo. Vayamos con algunos signos que advierten este problema. Pérdida de la memoria. Empecemos con un ejemplo que nos ha pasado a todos alguna vez. Imagina que entras a la cocina y no recuerdas qué fuiste a buscar. Simplemente te olvidaste y ya está. Ya me acordaré, piensas. En otra ocasión te olvidas de la lista de compras en el súper y no puedes recordar lo básico que necesitas. Otra vez no le das importancia. Es normal, puede ocurrir que me olvide algo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando los olvidos se hacen más frecuentes, más significativos y comienzan a afectar tu vida cotidiana? Podría ser la primera señal de algo más serio. En las etapas iniciales, el Alzheimer comienza de manera sutil. No olvidemos un detalle fundamental y es que esta enfermedad es progresiva, es decir, arranca desde cosas insignificantes hasta la aparición de síntomas evidentes. De hecho, una de las señales más características es olvidar cosas que acabaron de suceder. Por ejemplo, la persona puede preguntar varias veces lo mismo en cuestión de minutos. ¿A qué hora vamos al médico? Y 5 minutos después repetir como si jamás lo hubiera preguntado. También es común olvidar conversaciones recientes o no recordar lo que se acaba de leer o ver en televisión. Como también la dificultad para recordar nombres y palabras. A todos nos ha pasado que tenemos una palabra en la punta de la lengua, pero en el caso del Alzheimer esto se vuelve constante y preocupante. La persona olvida nombres de familiares cercanos o amigos y sustituye palabras simples por frases más largas porque no encuentra la palabra adecuada. Otro ejemplo, en vez de decir dame la sal, la persona podría decir pásame eso, lo que usamos para la comida. Pequeños detalles como este se van acumulando y evidencian que algo no está bien. Y la última manifestación más frecuente de este síntoma son los problemas para realizar tareas conocidas. Estamos hablando de acciones rutinarias como seguir una receta, pagar las cuentas o manejar un electrodoméstico. Tareas simples que empiezan a convertirse en desafíos. Una persona que solía ser excelente cocinera podría olvidar pasos básicos de su receta favorita o no saber cómo ajustar la temperatura del horno. Falta de atención. ¿Alguna vez has hablado con alguien y notaste que parece estar en otro planeta? Tú le estás contando algo, pero sus ojos están perdidos, su mente distraída. Puedes pensar, está cansado, o no le importa nada de lo que estoy diciendo. Pero, ¿y si no es solo un descuido momentáneo y en realidad es algo más profundo? Eso también es una posibilidad grande si hablamos en personas adultas y más aún si hablamos de personas mayores. La falta de atención, aunque menos mencionada que la pérdida de memoria, es otro de los primeros síntomas del Alzheimer. Esta condición afecta gradualmente el cerebro, impidiendo que la persona pueda enfocarse en tareas, conversaciones o incluso en sus actividades diarias. No estamos hablando de olvidarse del hilo de una conversación por estar pensando en otra cosa. Aquí la persona realmente no puede mantener su concentración, y eso empieza a afectar su vida de manera notable. Este síntoma se puede reflejar desde la dificultad para seguir instrucciones o rutinas, la dificultad para seguir una charla normal entre familia o amigos, o la distracción al realizar actividades simultáneas, donde el Alzheimer afecta la capacidad de dividir la atención entre tareas. Por ejemplo, cocinar mientras se escucha música o hablar por teléfono mientras se realiza una caminata puede llevar a errores o abandono de una de las actividades. Cambios radicales en el estado de ánimo. Los cambios de humor radicales son uno de los primeros síntomas del Alzheimer y pueden ser desconcertantes tanto para la persona que los experimenta como para sus seres queridos. Hablamos de episodios en los que una persona pasa de la calma a la irritación, de la alegría al llanto, o de la empatía al aislamiento en cuestión de minutos y sin causa aparente. Esto ocurre porque el Alzheimer afecta a las partes del cerebro que regulan las emociones y el comportamiento. La enfermedad empieza a alterar la capacidad de la persona para procesar estímulos, gestionar frustraciones o mantener el equilibrio emocional. Lo que antes eran situaciones comunes como una broma, una simple decisión o un cambio de rutina, ahora pueden desencadenar reacciones extremas. ¿Por qué es tan importante prestar atención a estos cambios de humor? Porque no solo afectan al paciente, sino también a quienes lo rodean. Muchas veces la familia o amigos pueden confundir estos síntomas con un mal carácter, depresión o simple estrés.
Pero estos cambios bruscos son una alerta silenciosa de que el cerebro está empezando a fallar. Una de las manifestaciones más comunes es la irritabilidad. La persona que solía ser calmada y paciente ahora puede perder los estribos por cosas simples, como el ruido de la televisión o una pregunta repetida. Otra que también es muy frecuente es la apatía o aislamiento. Lo que antes provocaba interés o alegría ya no tiene efecto. La persona empieza a perder la motivación para socializar, realizar sus actividades favoritas o incluso conversar con sus seres queridos. Y la tercera manifestación, también muy dada en numerosos casos, es la aparición repentina de tristeza o llanto sin motivo claro. Situaciones que no tendrían peso emocional ahora desencadenan reacciones desproporcionadas. Si has notado que alguien cercano muestra estas alteraciones emocionales, es el momento de actuar. Pérdida en la capacidad de organización. El Alzheimer en sus etapas iniciales no solo puede afectar la memoria, sino también la capacidad de planificación y organización. Las tareas cotidianas que antes eran simples, como organizar una lista de compras, planear un fin de semana o pagar las cuentas a tiempo, empiezan a ser literalmente un desafío. Este síntoma se debe a los daños progresivos en el lóbulo frontal y otras áreas del cerebro responsables del pensamiento lógico, la toma de decisiones y la ejecución de tareas secuenciales. La persona no solo olvida qué tiene que hacer, sino también cómo hacerlo. Tal signo es un poco más fácil de reconocer, ya que notarás que la persona tiene que pedir ayuda para tareas muy simples o directamente las deja incompletas. Por ejemplo, algo simple: manejar dinero y pagos se vuelve complicado. Las facturas quedan sin pagar, pierden recibos importantes, etc. Otro signo muy claro es el desorden en espacios que no tienen sentido. Hablamos de objetos cotidianos en lugares incorrectos, como las llaves en el refrigerador, un plato en el lavabo del baño o las cuentas en el cajón de la ropa. Son ejemplos muy hipotéticos, pero que sí pueden asimilarse a un caso real. Alteraciones del lenguaje y la pérdida de capacidad de lenguaje. La enfermedad del Alzheimer puede afectar gravemente el área del cerebro que controla el lenguaje, conocida como área de Broca, y el lóbulo temporal, que ya mencionamos. Esto se traduce en una dificultad progresiva para encontrar palabras, seguir conversaciones o entender lo que otras personas dicen. Este síntoma se llama afasia y puede presentarse de varias formas, desde la dificultad para encontrar palabras, que se la conoce como anomia, pasando por errores en el habla, como decir una palabra incorrecta o mezclar sílabas, hasta problemas para entender frases simples o instrucciones. Este síntoma es un poco más fácil de reconocer, ya que los comportamientos que tiene el paciente son muy evidentes. Por ejemplo, usa palabras equivocadas pero similares en significado o sonido. Por ejemplo, en vez de decir puerta dice ventana, o zapato en lugar de sombrero. Ese detalle a uno le llamará la atención porque puede reconocer el nombre de cada objeto y notará ese error. Como así también el leer y escribir puede convertirse en un desafío. Escriben frases simples que parecen incomprensibles y redactar algo coherente resulta casi imposible. Otro detalle muy evidente que refleja muy claro que algo no está andando bien. Lo más peligroso de estas alteraciones del lenguaje es que al principio pueden parecer simples distracciones o señales del envejecimiento natural. Sin embargo, son una alarma temprana de que el cerebro está perdiendo habilidades esenciales. Cabe destacar que el Alzheimer no empieza con un olvido grande o dramático, sino en los pequeños detalles. Palabras que no llegan, silencios incómodos y frases confusas. Si has notado que alguien cercano lucha con su lenguaje o incluso notas que tú mismo lo pasas, no lo ignores. Estas señales son una oportunidad de actuar a tiempo. Realiza un diagnóstico temprano y ofrece o recibe el apoyo que se necesita. Si conoces otros síntomas que consideras que nos faltó mencionar, déjanos tu aporte en los comentarios. ¿Te ha ocurrido alguna vez uno de estos síntomas? Cuéntanos, te leemos.